Bienvenidos al módulo 5 de Cátedra Universitaria Sangrado Menstrual Abundante. Soy Carol Delgado, gerente médica de salud femenina de Bayer. En esta oportunidad vamos a hablar entonces del sangrado menstrual abundante, pero para eso tenemos que conocer un poco la historia, pues a lo largo de los años se han venido utilizando diferentes términos para denotar el aumento del sangrado menstrual o la irregularidad del sangrado menstrual. Y algunos de estos términos han sido menorragia, hipermenorrea, polimenorragia, epimenorragia, y al final tuvimos un gran apoyo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia FIGO, quien se encargó de reunir un grupo de expertos desde el 2011 que duraron varios tiempo analizando todo este tema para poder llegar al término que era más adecuado. En 2018, FIGO hace nuevamente una actualización y es lo que vamos a ver hoy, pero en general lo que les quiero contar es que en este consenso participaron cerca de 17 países de 6 continentes diferentes para poder llegar finalmente a una decisión final en que el término adecuado es sangrado uterino anormal. Es un término que se viene utilizando desde 1935 y que se refiere específicamente a cualquier desviación que ocurra en la menstruación normal o en un patrón de ciclo menstrual normal. Esta desviación puede ser en relación a la regularidad del ciclo, a la frecuencia, a la cantidad o a la duración del sangrado. Y por otra parte, dentro del sangrado uterino anormal, la forma más común de presentación es el sangrado menstrual abundante. Teniendo claro esto, podemos entrar a analizar cuáles son esos parámetros que nos da FIGO para saber cuándo entonces hablamos de un sangrado uterino normal y cuándo no lo es. Pues bien, lo que nos dice FIGO es que en regularidad el sangrado uterino puede ser normal o regular o puede ser irregular. De acuerdo a la frecuencia, hablamos de normal cuando tenemos sangrados de más de 24 días y hasta 38 días. Frecuente cuando son menos de 24 días, infrecuente cuando son ciclos de más de 38 días y amenorrea, que es cuando tenemos ausencia de periodo en un ciclo de 90 días, es decir, de 3 ciclos menstruales. En cantidad podemos tener una cantidad normal, podemos tener una cantidad leve y podemos tener una cantidad fuerte. Aquí tenemos que tener en cuenta que es muy importante la objetividad que tenga nuestra paciente. Y en duración hablamos de que un ciclo o un sangrado uterino es normal cuando tiene menos de 8 días y hablamos de un ciclo o de una menstruación prolongada cuando la duración es de 8 o más días. Estos parámetros nos pueden ayudar mucho a identificar el sangrado menstrual abundante, que entre otras hoy está muy subdiagnosticado porque muchas mujeres se acostumbran a vivir con su sangrado menstrual abundante y no consultan por el mismo. Bien, cuando ya nos referimos puntualmente al sangrado menstrual abundante, estamos hablando de una pérdida excesiva de sangre mensual que interfiere con la calidad de vida de la mujer en sus aspectos físico, emocional o material y que puede presentarse solo o en combinación con otros síntomas. Este sangrado menstrual abundante puede ser crónico o puede ser agudo. Cuando nosotros tenemos un episodio agudo de sangrado menstrual abundante, es importante tener en cuenta que esto es una urgencia médica y como tal debe ser tratado. Entonces es muy importante que esta mujer sea tratada en el servicio de urgencias para hacer la intervención a la que haya lugar de manera inmediata. Cuando tenemos un sangrado menstrual crónico, abundante crónico, pues es un sangrado que debe ser estudiado. Y entre las causas del sangrado menstrual abundante hay muchas, pero debemos tener en cuenta que muchas veces existe un sangrado menstrual abundante sin que haya una causa específica. Entre las causas pueden estar los miomas uterinos, la leiomiomatosis, la hiperplasia endometrial, los pólipos, las infecciones genitales, algunos trastornos generados por anticoagulantes o por medicamentos. Pero tenemos aquellos idiopáticos que son en los cuales no hay una causa aparente. Nos referimos a sangrado a cualquier secreción vaginal sanguinolenta que requiere el uso de protección sanitaria, como toallas o tampones. Sin embargo, sabemos que las mujeres pueden presentar manchado, que es cuando esta secreción es escasa y en general no requiere protección sanitaria como toalla o tampón, sino que simplemente la mujer puede usar un método como el protector.
Y hay mujeres que pueden tener en su ciclo episodios de manchado sangrado, entonces que oscilan entre el sangrado como tal, secreción sanguinolenta o secreción sanguinolenta escasa. Bien. La clasificación de FIGO nos da esta clasificación de Palm-Cohen, que lo que nos clasifica es en Palm, de acuerdo al inicio de las letras, pólipos, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Se refiere a las causas del sangrado menstrual abundante. Estamos hablando en Palm aquellas causas que son estructurales y pues el tratamiento obviamente del sangrado menstrual abundante irá enfocado en la causa. Y por otra parte tenemos aquellas causas que son no estructurales en las que entran a participar la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, las causas endometriales, iatrogénicas o debidas a medicamentos y las no clasificadas. De aquí es de donde salen todas estas siglas. Bien, ¿por qué es tan importante que nosotros tratemos el sangrado menstrual abundante? Porque sabemos que 1 de cada 3 mujeres sufre sangrado menstrual abundante y muy pocas asisten a la consulta por ello. Es por esto que es tan importante que nosotros en la consulta médica indaguemos sobre el sangrado, cuántos días dura, cómo es la cantidad, cuánta protección sanitaria está teniendo que utilizar esta mujer a lo largo de un día. Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de sangrado menstrual abundante, fíjense que hablábamos de un aumento en el sangrado que genera una afectación de la calidad de vida. Y allí es muy importante que nosotros indaguemos también este tema en la paciente. Cuando llega su periodo debe dejar de hacer algunas actividades, su vida cambia en algunas cosas, por ejemplo, ya no puede usar cierta ropa, ya no puede ir al gimnasio, ya ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también hay que tener en cuenta, además del número de protección sanitaria durante el día, si esta mujer experimenta con la llegada del periodo palidez o sensación de desvanecimiento o de malestar o de pérdida de energía. Hay temas que podemos tratar con la paciente y que son sencillos, como por ejemplo, ¿qué tan manchado queda su protección sanitaria? ¿Se mancha completamente? ¿Solo una parte? ¿Cada cuánto la tiene que cambiar? ¿Cómo queda su toalla? Y si expulsa coágulos, ¿qué tan grandes son los coágulos? ¿Son coágulos pequeños? ¿Son coágulos medianos? ¿O son por el contrario coágulos grandes? En general, no hay un número exacto, pero en general lo que sabemos es que una mujer puede utilizar en un día de su sangrado menstrual aproximadamente 3 o 4 toallas higiénicas o tampones. Es decir, que en promedio se cambia cada 3 o 4 horas. Algunas mujeres se cambian con más frecuencia, más por higiene personal que porque sea necesario cambiarlo. Si tenemos una mujer que está teniendo que cambiar frecuentemente su protección sanitaria porque queda completamente empapado, pues tenemos que hacer el análisis y estudiar a esta paciente. Muy bien. Adicionalmente a esto, siempre será importante desarrollar una buena historia clínica. Y en la historia clínica hablamos no solamente de un examen físico que incluya la palpación abdominal, la especuloscopia y el examen bimanual del útero, sino que es necesario para complementar este diagnóstico clínico que nosotros hacemos tener una serie de paraclínicos. ¿Cuáles son los paraclínicos mandatorios? El hemograma, en la prueba de embarazo y la ecografía pélvica transvaginal. Podemos hacer, si tenemos, no es una prueba rutinaria, pero si tenemos alguna sospecha, un perfil tiroideo y si tenemos una sospecha clínica, pruebas de coagulación. Este es un punto muy importante en hematología, porque algunas veces enfermedades de la coagulación se pasan por alto. Entonces, si tenemos sospecha, hay que mandarlo a hacer. Y pues la histeroscopia que nosotros sabemos es un procedimiento que se realiza en los casos en los que definitivamente el especialista define que debe entrar a analizar fibromas, pólipos o descartar patología endometrial. ¿En qué caso se recomienda una biopsia de endometrio? Cuando hay factores de riesgo para un proceso endometrial. Por ejemplo, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, una mujer que viene siendo tratada con tamoxifeno o que tiene antecedentes familiares. En esos casos, pues debemos hacer la biopsia para descartar una lesión endometrial como el cáncer de endometrio. De lo contrario, no es un examen rutinario.
Bien, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del sangrado menstrual abundante? Es puntualmente controlar el sangrado, pero no solamente eso, sino revertir la anemia si la hay y mejorar la calidad de vida de la paciente. ¿Qué debemos considerar en el tratamiento? Las preferencias de la mujer. Definitivamente, no todas las mujeres están dispuestas a hacerse un tratamiento quirúrgico, aunque ya hayan tenido el número de hijos que ellas pretendían tener. Entonces, podemos tener una mujer que ha tenido 3 o 4 hijos, pero que no está dispuesta a realizarse una histerectomía. Y esto es completamente respetable. El deseo actual de embarazo, el deseo de mantener su fertilidad o de mantener su útero, y hay que hacer un análisis de síntomas asociados, de las comorbilidades y por supuesto definir si esta paciente tiene fibromas o no. De todo esto dependerá el tratamiento. Y entre las opciones de tratamiento tenemos varias. Tratamientos no hormonales, los antiinflamatorios no esteroideos y el ácido tranexámico. Sabemos que la principal dificultad que tenemos con estos tratamientos es que la mejora es por un periodo de tiempo y luego los síntomas se vuelven a exacerbar. Sin embargo, son alternativas muy útiles en el periodo transicional o de puente entre el momento en el que la mujer se define su tratamiento y se pone como cuando hacemos una inserción de un sistema intrauterino o cuando esta paciente va para cirugía. En esa transición podría ser tratada con tratamientos hormonales antiinflamatorios o ácido tranexámico, o mientras hacemos el estudio de la enfermedad, pues necesitamos empezar a mejorar la calidad de vida de nuestra paciente. En los tratamientos hormonales, tratamiento farmacológico, la elección, tratamiento de primera línea, es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos. Recordemos que el impacto en la reducción del sangrado del sistema intrauterino es muy bueno y que la satisfacción con este método suele ser muy similar a la que se encuentra con las mujeres que han sido esterectomizadas. 2. Segunda opción, tratamiento hormonal combinado. Y aquí es muy importante tener en cuenta que aunque existen varios anticonceptivos combinados en el mercado, la combinación de valerato de estradiol con dienogest en régimen dinámico, la presentación original, tiene la indicación para el manejo del sangrado menstrual abundante, terapia de segunda línea. Y los progestágenos orales cíclicos, aunque no son los más utilizados, también son una alternativa hormonal. En tratamiento quirúrgico, pues dependerá de la causa, miomectomía, polipectomía, histerectomía, la ablación endometrial o la embolización de la arteria uterina. Sin embargo, pues siempre debemos saber que en el periodo de transición entre que la paciente se establece el diagnóstico o mientras se estudia, debemos brindarle tratamiento a nuestra paciente y en ese caso podríamos empezar por los tratamientos no hormonales. Bien, una vez nosotros hemos identificado y estudiado el sangrado menstrual abundante, en aquellos casos en los que es una menorragia idiopática, no hay una causa específica del sangrado, o en los cuales tenemos fibromas de menos de 3 centímetros de diámetro, primera línea de tratamiento es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos. Y segunda línea de tratamiento tendríamos los no hormonales, AINES y ácido tranexámico, y tendríamos también los hormonales como los anticonceptivos hormonales combinados, que ahí aparece valerato estradiol y dienogest, y los progestágenos orales cíclicos. Tercera línea de tratamiento, pues ya de acuerdo a los análisis, sería determinar un manejo quirúrgico. En mujeres que tienen fibromas de más de 3 centímetros de diámetro, muy importante tener en cuenta, nuevamente tenemos las opciones no hormonales, pero dentro de los hormonales, aunque siguen apareciendo los tres, recordemos que el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel está contraindicado en mujeres que tengan miomas que distorsionen la cavidad uterina. Entonces, si tenemos alguna lesión al interior del útero que distorsione la cavidad uterina, estaría contraindicado poner un sistema intrauterino. Tratamientos obviamente quirúrgicos, la embolización, miomectomía e histerectomía. Siempre tratamiento de puente mientras se establece el tratamiento farmacológico, pues recordemos AINES y ácido tranexámico. Esta recomendación de utilizar el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel como terapia de primera línea en el manejo del sangrado menstrual abundante está avalado no solamente en las guías NICE, sino en las principales guías internacionales como las guías FEBRASGO, que son las brasileras, y también por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. En general, ¿por qué las recomiendan? Por el impacto en la reducción del sangrado y que puede ser útil y se puede utilizar incluso en las mujeres adolescentes. Pues bien,
Muy importante, vamos a entrar a conocer un poco el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel para analizar estas opciones farmacológicas que son consideradas como las principales. Este es un sistema intrauterino, fíjense que es un dispositivo de plástico de tamaño muy pequeño, 32 por 32 milímetros, que tiene un reservorio y que en su interior contiene la hormona levonorgestrel, la progestina más estudiada a lo largo de los años y que ha demostrado un muy buen patrón de seguridad. Este sistema intrauterino, una vez es insertado en la cavidad del útero, inicia la liberación de muy pequeñas dosis de levonorgestrel. Pero ¿cuál es la ventaja? Que actúan directamente en la cavidad uterina. Y esto tiene un impacto en el endometrio, genera una atrofia del endometrio y esto es lo que hace que se reduzcan de una manera tan impactante las menstruaciones. Recordemos que el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos está indicado no solamente para el sangrado menstrual abundante, sino como anticoncepción a 5 años y para reemplazo hormonal, específicamente para suplir las concentraciones de progestágeno que necesitamos cuando una mujer requiere terapia estrogénica para prevenir, por supuesto, la hiperplasia endometrial. Estas son las tres presentaciones del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Aquí ustedes tienen las dosis, este es el de 52 miligramos. Hay una presentación que es de 19.5 y una que es de 13.5. Estas tienen un tamaño un poco más pequeño. Sin embargo, el único que tiene indicación en el manejo del sangrado menstrual abundante es el sistema intrauterino de 52 miligramos, porque su dosis de levonorgestrel, aunque es muy baja, igual 52 miligramos, y la liberación diaria es muy baja, pues es la que genera un mayor impacto en el endometrio y la que nos da las mejoras del sangrado menstrual abundante de una manera rápida, como lo queremos ver en nuestras pacientes. Esta es la forma como actúa el sistema intrauterino. Cuando hablamos de sangrado menstrual abundante, el mecanismo de acción fundamental es la prevención del crecimiento endometrial, pero recordemos que como anticonceptivo genera también el engrosamiento del moco cervical y disminuye la movilidad del espermatozoide. Miren lo importante de la reducción del sangrado menstrual abundante en el manejo con el sistema intrauterino de 52 miligramos. Una reducción a 3 meses del 90% del sangrado es un montón y adicionalmente una reducción a 6 meses del 96%. ¿Qué pasa con ácido mefenámico? Por ejemplo, lo que vemos es que a 3 meses hay una reducción del 22%, pero a 6 meses la reducción ya no es tan alta y se reduce tan solo al 18%. Eso es lo que suele pasar con los tratamientos no hormonales como AINES y el ácido tranexámico. Bien, el otro impacto importante que tiene el sistema intrauterino de 52 miligramos es que mejora los niveles de hemoglobina y ferritina sérica. Entonces, en aquellas mujeres que ya están anémicas, esto va a ser una gran ventaja. En este estudio lo que se encontró fue una reducción del 86% del sangrado a 3 meses y del 97% a 12 meses. Pero miren cómo se empiezan a recuperar rápidamente los niveles de hemoglobina y ferritina que las tenemos acá, séricas, alcanzando niveles hormonales a partir del sexto mes. Entonces, en el tercero ya una mejora importante y a partir del tercer mes la mujer ya empieza a experimentar una mejora muy impactante del sangrado menstrual abundante y una recuperación de su hemoglobina y ferritina sérica. ¿Qué otras ventajas tiene el sistema intrauterino? Muchas, pues que no tiene estrógeno, entonces no nos incrementa el riesgo cardiovascular, que adicionalmente la exposición sistémica a hormonas es muy baja, es mínima, porque recordemos actúa principalmente a nivel local y adicionalmente que tiene un bajo impacto sobre la ovulación. Una única intervención de inserción, que es un procedimiento que dura tan solo algunos minutos y algo muy importante, y es que los sistemas intrauterinos para sangrado menstrual abundante, para tratamiento de sangrado menstrual abundante, venían estando incluidos en el Plan Básico de Salud en Colombia desde hace mucho tiempo, pero específicamente como anticoncepción a partir del 1 de enero de 2021 están dentro del plan de beneficios en salud. Eso quiere decir que una mujer que opte por el sistema intrauterino como método, bien sea de anticoncepción o como tratamiento para el sangrado menstrual abundante, este método va a ser cubierto por el sistema de salud.
Adicionalmente, un método cómodo, conveniente, que no requiere recordación ni uso diario, es altamente costo efectivo, no afecta la lactancia en mujeres que estén, por ejemplo, en un posparto. Y algo importante a tener en cuenta es que recordemos que muchas mujeres que han tenido una ligadura de trompas experimentan sangrado menstrual abundante. Entonces, esas mujeres son candidatas a un sistema intrauterino, por supuesto que sí. En ese caso, no como tratamiento anticonceptivo, porque ya lo tendría, sino que lo tendríamos como el manejo del sangrado menstrual abundante. Ahora, aquellas mujeres que no son candidatas a un sistema intrauterino porque tienen, por ejemplo, miomas que distorsionan la cavidad uterina o no quieren optar por un método intrauterino, existe entonces el tratamiento hormonal combinado con anticonceptivos orales combinados. En este caso, el tratamiento de elección sería valerato de estradiol y dienogés en régimen dinámico, ya que esta combinación original tiene la indicación aprobada por INVIMA, no solamente como anticonceptivo, sino también como el tratamiento de la hemorragia vaginal prolongada o abundante en mujeres que no hay una causa aparente de este sangrado. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un óptimo control del ciclo, el régimen de dosificación es dinámico, simula el ciclo natural de la mujer, tiene la indicación, ha demostrado reducir el sangrado hasta en un 88% y esto pues es bastante importante. Este es el régimen dinámico. Dosis decrecientes de valerato de estradiol, ya lo habíamos visto antes, y dosis ascendentes de progestina, simulando el ciclo natural de la mujer. Tan solo 2 días libres de hormona y este régimen es el responsable de generar una reducción tan importante en el sangrado menstrual, 88% de reducción del sangrado. Y miren cómo a partir del segundo ciclo ya vemos una reducción importante, las barritas azules, en el promedio de pérdida sanguínea menstrual. Entonces, muy importante, adicionalmente, pues obviamente tratar adecuadamente a la paciente va a representar una mejora en su calidad de vida y una disminución en el gasto mes de protección sanitaria. Bien, hay otro punto que es importante con esta combinación de valerato de estradiol y dienogés y es la reducción que experimentan las mujeres del dolor asociado a la menstruación. Entonces lo que vemos es que el cambio en el puntaje total de dolor que las mujeres expresan de dolor asociado a la menstruación se reduce notablemente en aquellas mujeres que utilizan la combinación de valerato de estradiol, así como en el número de días. Y esto es algo muy importante para aquellas mujeres que adicional al sangrado tienen un dolor asociado a la menstruación. Conclusiones. El sangrado menstrual abundante se presenta en muchas mujeres y está subdiagnosticado. 1 de cada 3 mujeres tiene un sangrado menstrual abundante y no lo sabe porque está acostumbrado a vivir con él. Tan solo el 5% de las mujeres con sangrado menstrual abundante consultan. Por eso es importante que nosotros como profesionales de la salud indaguemos a la mujer en el número de días, cuánta protección sanitaria utiliza, cómo son sus menstruaciones, cómo está la cantidad, si siente desvanecimiento, si se siente sin energía los días de periodo para ayudarla a identificar. Lo segundo es que el término adecuado es sangrado uterino anormal o hemorragia uterina normal, pero que dentro de ella el sangrado menstrual abundante es la forma más frecuente, que es fundamental desarrollar una buena historia clínica, un examen físico completo, pero que siempre requerimos para el estudio del sangrado menstrual pruebas complementarias. Fundamental, prueba de embarazo, hemograma y ecografía transvaginal. Y como pruebas complementarias, pruebas de coagulación y perfil tiroideo. El sangrado menstrual abundante debe ser estudiado antes de ser tratado. Hay que descartar una patología estructural porque recuerden que el tratamiento pues depende de la causa. En esa transición entre el estudio de la paciente y definir el tratamiento son muy útiles los tratamientos farmacológicos como los AINES y el ácido tranexámico. La histerectomía es una opción para mujeres que no tienen interés en mantener su fertilidad ni su útero y que están dispuestas a someterse a un procedimiento quirúrgico. Si no es así, primera línea de tratamiento es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos. Primera línea en mujeres que deseen mantener su fertilidad, su útero o que no estén dispuestas a ir a un procedimiento quirúrgico. Y en aquellas mujeres que no quieren un procedimiento quirúrgico ni un método intrauterino, podemos optar por terapia farmacológica de valerato de estradiol y dienogest como segunda línea de tratamiento con una reducción del 88% del sangrado menstrual
abundante. Muy bien. Y muy importante, siempre es posible combinar tratamientos no hormonales y hormonales. No está bien utilizar dos hormonales como sistema intrauterino y píldora anticonceptiva, pero sí podríamos utilizar una combinación hormonal con AINES o con ácido tranexámico o un sistema intrauterino con AINES o con ácido tranexámico. Esperamos que esta información haya sido bastante útil para ustedes, que identifiquemos a estas mujeres con sangrado menstrual abundantes, las estudiemos y las tratemos adecuadamente. Muchas gracias.